Buenas tardes, estimados amigos de Radio La Voz de María. Antes de comenzar nuestro programa, quisiera que nos acompañen con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Hoy, esta tarde, vamos a conversar con ustedes aquí con la psicóloga Nancy Salazar. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Fausto, y un atento saludo a toda la comunidad de Radio La Voz de María. Bien, decíamos que esta tarde vamos a conversar y el tema que hemos seleccionado es diferenciar entre la evangelización y la catequesis. Quisiéramos ahondar un poco en esto, Nancy, porque a veces hay un poquito de confusión. No es que son dos cosas totalmente diferentes, pero puede haber un poco de confusión. Y qué mejor que podamos conversar con usted que vive evangelización y practica catequesis, está en esto, y para poder conversar, para poder reflexionar, pues se necesita tener esta práctica y este conocimiento. Y me alegro de que usted me haya aceptado para conversar sobre este tema. Nancy, ¿existe alguna diferencia entre lo que es la evangelización y la catequesis? Por favor. Fausto, sí, efectivamente agradezco mucho la invitación y sobre todo es un tema muy interesante, un tema que hay que ir hilando fino. Y voy a dar ciertas indicaciones, ciertas orientaciones que considero que son pertinentes y las quiero leer textualmente para evitarnos confusión, ¿no? Entonces, paso a decir lo siguiente. ¿Qué es evangelización? Es la labor que realiza la iglesia para sembrar el evangelio en todos los hombres. Es la comunicación del evangelio. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué es evangelización? La labor que realiza la iglesia para sembrar el evangelio, ¿no? Ahora, ¿qué es catequesis, Fausto? La profundización en el mensaje evangélico para educar en la fe. Mire usted, ahí hay cierta, ¿no?, diferencia, ¿no? Entonces, la catequesis, para que puedan anotar nuestros radioyentes, es la profundización, o sea, es conocer más, investigar, me muestra una convivencia, ¿no?, en el mensaje evangélico para educar en la fe. Mire lo que me llaman a educar, a una formación, ¿no? Y eso es la catequesis. Y la evangelización es la labor que realiza la iglesia. ¿Y cómo podemos detectar, Fausto, un poquito eso, no? Con todos los documentos que tenemos en el Vaticano. Tenemos nuestro catecismo, tenemos la Biblia. Ahí está, la iglesia nos entrega y les dice, aquí está el kit de herramientas para que ustedes puedan, a través de ello, educar en la fe con la catequesis, educar, profundizar, ¿no? Entonces yo quiero saber de familia, yo me voy a la carta que el Papa ha escrito sobre la familia. Entonces ahí ¿qué va a pasar? Me van a formar, voy a leer, voy a convivir, voy a anotar y eso me va dando, Fausto, una mirada panorámica distinta al andamiaje que tenemos que vivir a través de la evangelización y la catequesis. Bien, esto querría decir, Nancy, que la evangelización es anunciar a Jesús, anunciar la palabra de Dios, anunciarla. Y la catequesis, como usted bien dice,
ya es una explicación, ¿no? Por lo tanto, aquí va mi pregunta. ¿Es previo o es primero la evangelización y luego la catequesis? ¿O esto no tiene nada que ver entre primero y segundo, diríamos, ¿no? ¿O existe un orden en esto? Nancy, por favor. Fausto, en el momento que decimos que la evangelización es la labor de la iglesia, entonces va en avanzada. ¿Y qué hace esa labor? Dice, enseña a los hombres el mensaje de Cristo y santifica a los hombres, distribuyéndoles la gracia. Ajá. Y guía a los hombres hacia Dios en las variedades de las diferentes situaciones que vivimos. Por lo tanto, recibimos primero de la iglesia para luego, con esto que tenemos aquí, nos vamos a santificar, vamos a recibir la gracia a través de la formación, que viene a ser la catequesis, porque ahí profundizamos más. Ahí miramos de otra manera. Ahí vamos viendo cómo es esa catequesis al inicio. Ahí le vamos dando la otra pincelada distinta. Si es que nosotros, Fausto, estamos en un entorno que nos invite a eso, porque si hay un entorno que no nos invita a eso, entonces no vamos a poder entender de qué estamos hablando. Y entonces ahí va a ser más complicado. Entonces lo más importante es tener súper claro que vamos como de la mano, recibiendo la información de la iglesia que me va a evangelizar a mí, pero la catequesis me va a ir formando de una manera pedagógica. Y yo se lo quiero demostrar, Fausto, ¿cómo? Como yo estoy en el aporte, gracias a Dios, digo yo, ¿no? Para uno aprender. En la parte de la pedagogía de la catequesis, yo soy la que armo los contenidos que están en los diferentes libros que ya vienen desde la arquidiócesis. O sea, no es que me los invento yo ni que los hago yo, sino que esos contenidos les damos un orden como está allí, pero con fechas y vamos revisando. Y una cosa que dice, por ejemplo, el libro inicial, mire lo que dice, lo voy a leer tal cual, que nuestros radioyentes pueden investigar los libros, o sea, todos los libros de la Arquidiócesis de Guayaquil, de la catequesis, están en el internet. El catecismo de la Iglesia Católica está en el internet. La Biblia Católica está en el internet. Pronto dice, hermanita Nancy, está muy caro, no puedo comprar. Todo tienen en el internet y los documentos del Vaticano, las cartas, las encíclicas y las exhortaciones. Por eso es la iglesia me provee a mí, Fausto. Y a través de que me provee, los especialistas en religión y todo lo demás me van formando con la catequesis. Entonces, el libro inicial dice, el primero, ¿cuál es el objetivo? Que los niños conozcan a través de la historia de la salvación el inmenso amor que Dios nos tiene. Y cada libro, mire Fausto, tiene un objetivo. Entonces, por eso la catequesis profundiza la fe. Todos esos documentos que vienen ahí, yo los empiezo a estudiar, los empiezo a revisar, los empiezo a ver. ¿Pero con quién? Con personas, teólogos, especialistas en este proceso que me van a ayudar a entender no a lo que yo a lo mejor pienso que puede ser, sino a lo que corresponde, que es desde dentro de los entornos que estamos revisando, tanto la evangelización como la catequesis. Bien. Nancy, aquí va una preguntita porque estamos primero analizando principios generales para poco a poco ir ya pormenorizando lo que es lo uno y lo otro. Ahora, mi pregunta va, ¿puedo yo, Nancy, puedo catequizar a una persona que no es católica? Generalmente, Fausto, y lo voy a decir así, de la manera más sencilla, se catequiza con el testimonio. Y si catequizas con el testimonio, por donde pases, Fausto, por donde pases,
tienes una pisada, tienes una mirada y tienes el olor de Cristo. Por lo tanto, por eso a veces nos dicen, solo su testimonio puede bastar para que alguien pueda convertirse o usted pueda catequizar. Nuestras ideas, nuestros pensamientos que están preconcebidos en nuestra mente, a veces decimos, ¿quién me va a catequizar? Yo no creo en Dios. Yo no necesito que nadie me catequice. Pero esto es como enamorarme de algo, impactar a alguien, impregnar a alguien. Y eso solo se lo puede hacer Fausto a través de un testimonio veraz. Nancy. De esa manera, yo puedo hacer que el otro empiece a preguntar, ¿y usted por qué actúa así? Y demuéstremelo. Hay gente que le dice a usted, demuéstreme, ¿en qué versículo está lo que usted me está diciendo? A través de su vida, catequiza al otro. Continúe, Fausto, perdón, que me quería consultar. Sí, Nancy. Jesús, ¿evangelizó o catequizó? Jesús, Fausto, hizo las dos cosas. ¿Por qué hizo las dos cosas? Porque él tenía todas las herramientas y se hizo hombre para convivir con esos hombres y enseñar a esos hombres, orientar a esos hombres para que pudieran ser mejores personas. Y mire que ese legado está allí en la Biblia desde los siglos de los siglos. Entonces, Jesús fusionó la evangelización con la catequesis. ¿Por qué? Porque estaba todo listo, estaba allí. Y la campaña y todo lo que se hacía. Los hombres que seleccionó para la misión, para el recorrido, para que se vea y se viva cómo eran estos hombres de fe. Cómo Dios hizo que un pueblo se convierta. Cómo Dios hizo, ¿a través de quién? De un personaje que él le seleccionó y decidió, tú vas a ir hacia allá, vas a ayudar que esta gente pueda entender. Entonces Jesús, en ese gran caminar, fusionó las dos cosas y nos dejó este legado para nosotros poder hoy ir comprendiendo, entendiendo, pero Fausto, siempre acompañados. No lo podemos hacer solos. No podemos hacerlo solos, tenemos que estar siempre acompañados. Y también, Fausto, es muy importante de las personas que se han dedicado, que se dedican a escudriñar lo que Jesús dejó para ayudarme a mí a ser mejor persona, para ayudarlo a usted a ser mejor persona. Ya, de acuerdo a lo que usted dice, sería entonces la catequesis una parte de todo el mundo de la evangelización. Es decir, yo estoy tomando sus palabras, que la catequesis es una educación en la fe. Recalco la palabra educación. Por lo tanto, educar significa guiarse por algo como ciencia. Diríamos entonces que hasta cierto punto la catequesis es una ciencia. Utiliza el método científico, diríamos, ¿no? Con un lenguaje único, con un lenguaje hasta a veces técnico que se está utilizando. Y usted sabe muy bien, porque no cualquier persona puede decir, bueno, yo leo la Biblia y voy a dar catequesis. O sea, hay un método un poco científico para llegar a cada persona. Tampoco vamos a decir que estamos hablando de teología, ¿no? Estamos hablando de catequesis, es decir, estamos transmitiendo una fe en forma casi o 100% científica. ¿O estoy mal, Nancy, por favor? Sí, efectivamente, Fausto, ¿no? Dice, la teología es el estudio científico de la fe. Y como estudio se realiza con la inteligencia.
Y como es científico, requiere de un método y una terminología, lo que usted bien mencionaba, ¿no? Entonces, pero presupone esto una serie de indicadores que van ayudando a esta formación, ¿no? Y ahí viene la enseñanza, viene la predicación, ¿no? Que es la presentación del mensaje evangélico que nos dan, viene la liturgia, ¿no? Las oraciones individuales y una serie de descriptores que van ayudando y nos van perfilando hacia allá, hacia ese caminar. ¿Pero a través de qué? Porque no es solo de la nada, no es solo recibir una terminología científica, una conceptualización, sino que la catequesis me forma, pero va con los documentos que la iglesia entrega para que yo pueda catequizarme y formarme y ir viendo qué es lo que a mí, en mi entorno, en mi familia, me ayuda en este crecimiento espiritual, porque es una parte, Fausto, de un crecimiento espiritual e integral, porque la catequesis, yo un poquito revisando, ¿no? Como sensibilizarme, me sensibilizaba con la docencia. Cuando nosotros, los docentes que formamos integral, entonces la catequesis es integral. Porque en ese transmitir el evangelio, y como lo dice, lo vuelvo a repetir, de pronto alguien esté recién ingresando, es la profundización del mensaje evangélico, para educar en la fe. Entonces a mí la catequesis me educa en la fe. Y si me educa en la fe, Fausto, me está educando en mi vida. Me está educando en mis pensamientos, me está educando en mi corazón, me está educando en el accionar con el otro. Entonces, mire cómo se vuelve integral, porque uno puede recibir una información y dice, ya, esto es de Dios, ya, esto es así. No, pero va mucho más allá, porque me educa a mí como persona, o sea, educa mi ser. Nancy, ¿por qué yo traigo a conversación esto? Porque hace unos 10 o 15 años se ponía aquí en el Ecuador en práctica, y en general en América Latina, en América Latina, se ponía en práctica una especie de ley que era para educar en la fe, ¿no? Y se llamaba la Ley de Educación Cristiana, y que incluso fue aprobada por el gobierno y estaba en marcha. Me tocó a mí colaborar en esto. Nosotros íbamos, imagínense, a los colegios fiscales y no podíamos por ningún motivo, y eso era pues Monseñor Larrea, que era nuestro líder en esto, él no permitía que nosotros hagamos catequesis en los colegios. Ustedes nos decían, van a evangelizar. La catequesis se hace en la iglesia, en la parroquia. Por lo tanto, él distinguía bien entre lo que es la evangelización y la catequesis. Y bueno, estoy hablando yo demasiado en esto, pero ahí está la iglesia que tiene los neocatecúmenos o los catecúmenos, pues, ¿no, verdad? Que primero les evangelizan y luego los catequizan, ¿no, verdad? Así es, Yo quisiera correcto. que tal vez esto lo profundicemos un poquito, Nancy, por favor. Ya. Lo que pasa, Fausto, que la catequesis, si hablamos de la catequesis en la enseñanza como tal, obviamente es en la iglesia. Por eso hoy tenemos un decreto distinto desde la arquidiócesis. Tenemos los 6 niveles. ¿Por qué? Porque visionaron personas especialistas en lo que corresponde a la doctrina social de la iglesia y consideraron por qué la catequesis tiene que ir en un hilo conductor de 3 años y ya realiza los sacramentos. Entonces, que se haga como un andamiaje escolar. Y por eso hoy tenemos 6 niveles de catequesis. Nivel inicial, primera comunión, segunda comunión. Año bíblico, primero de confirmación, segundo de confirmación. Entonces, ¿quiénes van allá a la catequesis? Personas preparadas
para dar la catequesis. La catequesis, Fausto, en la iglesia. Pero yo quiero irme un poquito más allá, ya lo que usted bien mencionaba, nuestros antecedentes, nuestros autores que anteceden a todo este proceso en las comunidades, Fausto, en las comunidades alejadas, en las comunidades que no llegue el sacerdote, en las comunidades que no hay, Fausto, personas que se preparen para ser mistagogo, porque en la antigüedad era mistagogo el nombre del catequista, pero hoy el Papa ha dado una nueva nomenclatura, espero no confundirme, ministro de catequesis. ¿Ya? Entonces, mire cómo va todo también evolucionando. Entonces, pero al ser ministro, Fausto, eso es una gran relevancia. Ministro, ¿quién es? Una persona que se prepara, que se forma, Fausto. Entonces, por lo tanto, las personas que se forman para catequistas son las que van guiando, orientando y acompañando en el proceso de la iglesia. Pero también están para los más alejados. ¿Quiénes son los que acompañan? Los que más o menos tienen un antecedente, los que más o menos pretenden salir y poder decir, algo he aprendido, vamos a compartirlo en comunidad. ¿Ya? Entonces, y se va llegando, Fausto, porque el Espíritu de Dios ingresa y va. Pero claro, lo ideal, lo normal es que vayan las personas preparadas para la catequesis. Hay un ministro que lidera a todos los catequistas de la arquidiócesis de Guayaquil, y ellos tienen sus reuniones y todo lo demás. Entonces, y se forma. ¿Y a través de qué, Fausto? Ahí está la evangelización, porque son los documentos de la iglesia. ¿Con qué documentos nos forman? Porque yo estuve un tiempo en la formación de los catequistas y era por niveles, Fausto, con el catecismo de la Iglesia Católica. Con eso nos evangelizaban a nosotros. ¿Para qué? Porque salía todo de allí. Y en ese tiempo era el padre César Piech. Salía todo de allí y de ahí él nos evangelizaba para que nosotros pudiéramos hacer una catequesis diferente. ¿Ya? Entonces, todo es un proceso, Fausto. Entonces, si bien es cierto, la catequesis como tal, están las personas preparadas para dar una catequesis, pero también puede haber personas que no hayan estudiado para ser catequistas, pero el tiempo, lo que no hay, lo que no tienes a tu alcance, pero tratan de ayudar a las comunidades. Si se ha ido a estudiar algún año, algún curso, viene, ayuda a otros grupos que ve interesado y empiezan a armar el grupo que puede ayudar a catequizar esas comunidades donde el sacerdote no alcanza. Por eso hoy en día se está trabajando mucho, el Papa Francisco lo está diciendo también, ¿no? Está trabajando mucho para que los laicos, los cristianos convencidos puedan influir más, Fausto, y allí se puede tener una catequesis mejor. Ahora, Fausto, ¿quiénes se pusieron a revisar, hicieron el andamiaje de los libros? Obispos, sacerdotes, arzobispos, fueron personas especialistas cuando decidieron organizar, esquematizar los 6 niveles. Entonces lleva una pedagogía, lleva unos objetivos enfocados hacia dónde va. Entonces no es amplio. La evangelización es amplia, ¿no? Porque, por ejemplo, el Papa ha hecho muchas cartas, ¿no? Ha hecho muchas cartas, muchos libros, entonces, y hay muchos entornos donde uno puede, la evangelización que viene desde la iglesia hacia mí, para la juventud, para las familias, ¿no? Para los sacerdotes y muchos. Muy bien. La iglesia. Ajá. Muy bien. Pero, ajá, y tiene todo eso ya engranado. Y en cambio la catequesis
a nivel de la arquidiócesis me dice que hay 6 niveles y que Ujú. cada nivel tiene un objetivo fundamental, que va a ser qué cosa, al final de esos 6 niveles, o sea, cada 3 niveles reciben los sacramentos de pertinencia y pues hacen un cristiano más convencido, más transformado en la iglesia. Bien. Nancy, a mí me parece muy interesante esto que estamos tratando y esclarecen algunas cosas. Vamos a seguir en esta conversación luego de un breve corte. José María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio La Voz de María para nuestra vida es una bendición. Radio La Voz de María trae la buena nueva a tu corazón. Radio La Voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio La Voz de María para nuestra vida es una bendición. Radio La Voz de María trae la buena nueva a tu corazón. Radio La Voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio La Voz de María para nuestra vida es una bendición. Radio La Voz de María trae la buena nueva a tu corazón. Radio La Voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio La Voz de María para nuestra vida es una bendición. Estimados oyentes, continuamos con nuestras reflexiones. Estamos conversando con la psicóloga Nancy Salazar sobre un tema de mucha actualidad y ya que a todos nos interesa tener ideas claras. Estamos hablando sobre lo que es la catequesis y la evangelización. Nancy, continuamos con nuestras reflexiones y le quería preguntar esto. ¿Por qué tratamos justo en este tiempo de estas cosas? Porque en los colegios, sobre todo particulares, ha habido un cambio. Antes en el colegio le preparaban al jovencito, al niño, para los sacramentos. Ahora, en la mayor parte de los colegios ya no se prepara en las aulas para
los sacramentos. Ahora solamente dan tal vez la clase de religión. Ahora se va a la parroquia. Porque generalmente cada colegio particular tiene cerca su propia parroquia. Este cambio, Nancy, se ha dado por lo que estamos hablando hoy, que una cosa es la evangelización y otra es la catequesis. En este caso de la separación, ¿qué le toca al colegio y qué le toca a la parroquia? Por favor, Nancy. Bueno, como las estructuras y los entornos son distintos, por ejemplo, yo le puedo hablar un poquito de la institución donde laboro, y ellos, mire cómo es Dios, ¿no? Ellos están utilizando el libro de la arquidiócesis en la cátedra de religión, ¿ya? Y es en la cátedra de religión utilizan el libro de la arquidiócesis, por ejemplo, y entonces la labor de los colegios es dependiendo su entorno, Fausto, y cómo lleven esta parte que es importante de la religiosidad, de la doctrina, porque es la doctrina social de la iglesia sumergida en la educación, fusionada como base en la educación. Entonces ahí los textos que utilizan va a depender de las diferentes instituciones. Sin embargo, yo le pudiera decir que desde mi institución se está trabajando con los libros desde la arquidiócesis. Ahora, esa es una misión. El poder tener, Fausto, el poder tener una asignatura de religión tiene una carga horaria y hay una planificación. Y esta planificación sirve de base integral para todo el andamiaje de todas las demás asignaturas en la institución educativa. Sin embargo, Fausto, cuando hablamos en la iglesia, como la catequesis que los padres van a solicitar el sacramento para sus hijos, es un solo hilo conductor. Solo trabajan con el libro desde la arquidiócesis, que ya viene preparado y todo, la estructura esquematizado para poder hacer la misión de la catequesis. Y allí, Fausto, yo le quiero comentar la catequesis como esa educación en la fe. Profundizar es conseguir más de lo que se tiene. Y el mensaje evangélico es la doctrina de Cristo. Entonces va enfocado a qué? Allí, en ese proceso, Fausto, de la catequesis en la iglesia va enfocado a esa doctrina que busca que la familia a través de esa doctrina encuentre la conversión, pero a través de la doctrina, Fausto. En cambio, en el colegio, de acuerdo a los textos, de acuerdo a lo que se vive, tiene un engranaje más integral, porque va ligado de manera interdisciplinar. Entonces ahí tiene como mayor fuerza porque abarca mucho más y la panorámica es distinta. Entonces todo lo vamos relacionando, vamos sesgando. Yo soy profesora de francés y hablo desde la psicología, hablo desde la religión. ¿Por qué? Porque ya no simplemente damos una cátedra, que ya lo hemos venido comentando, socializando, sino que formamos. Y al formar vas esquematizando tu asignatura, tu cátedra de una manera integral. Entonces ya no te enfocas solamente a ver, esta es mi cátedra y voy así, como así recto con ese hilo conductor, sino que ya, ¿qué más puedo integrar aquí que me sirve para protección? Mire, Fausto, ¿cómo lo digo? Para protección de la niñez y la adolescencia, porque al formar, nosotros protegemos de manera integral a la niñez y adolescencia. Entonces, por lo tanto, esta educación en la fe, la catequesis como educación en la fe, es buscar que crezca la semilla de Dios en el ser humano. Bien, eso significa, Nancy, que usted ya presupone como maestra de un colegio particular
que todos sus alumnos son católicos. ¿Qué pasaría si en un colegio, como hay libertad para matricularse, entraría un estudiante que no sea católico? No le permitan entrar, no le matriculan, lo sacan. Y si él está recibiendo catequesis, que es la ciencia que prácticamente manejamos los católicos, ¿no habría allí alguna discrepancia, algún problema, Nancy? Por favor. Fausto, cuando se solicita un colegio, los padres son claros, o sea, el colegio es claro con los códigos de convivencia. Uno, primera instancia. Segundo, lo que usted menciona también pasa. Pero tercero, quien está en el aula es la que arma la red para que esto no sea motivo de escándalo, sino que vaya en una catequesis como acción. Mire usted, la catequesis como ciencia y como acción. La catequesis es una acción porque se trata a la fe como un tesoro para transmitirlo a alguien. Entonces, ¿cómo yo le transmito a usted la catequesis muy independiente, Fausto, de que el papá diga, bueno, yo soy así, pero me gusta este colegio por la parte intelectiva, por la otra parte, y voy a respetar lo que ustedes puedan brindarle a mi hijo? Entonces, todo también, Fausto, va desde un acompañamiento distinto, desde una mirada de respeto, desde capturar, Fausto. Yo capturo cuando estoy en un salón de clase la mirada de mi estudiante. Yo capturo cuando estoy en un salón de clase el caminar de mi estudiante, cuando se me aproxima, cuando me mira y me mira la cara de pronto y dice, ay, no, ya otra vez esta clase, no. Uno captura. Entonces, cuando estamos en la catequesis como acción, capturamos eso. Pero el respeto hacia el otro, cómo se lo voy a transmitir, cambia el esquema, porque yo no puedo ser motivo de escándalo. La catequesis no es motivo de escándalo. La catequesis es acoger. Y mire, que quiero leerlo algo así textual. La catequesis como acción tiene que dar, mire usted, Fausto, respuestas a muchas preguntas simples e intrascendentes, pero siempre, mire, Fausto, son preguntas que tocan la vida diaria y los conflictos de las personas comunes. Entonces, ¿cómo yo, al preparar mi catequesis, en este caso, en la iglesia, tengo que dar respuesta a eso? Al preparar, si es que tengo que trabajar la catequesis como tal en las instituciones educativas donde preparan los sacramentos, porque la catequesis nos lo ha dicho, ¿no? Esta profundización es conseguir que el otro se enamore más de Jesús y sembrar esa semilla. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay un esquema que se va siguiendo, un estilo de vida que te convierte, que te transforma. Entonces ahí viene la catequesis. Entonces, la evangelización, que ya lo vimos en la primera parte, me lleva y me da muchos kits, pero la catequesis me va formando, voy profundizando, Fausto, mi fe. Entonces de ahí yo tengo que tener súper claro, ¿no? Tengo que ser, Fausto, también súper delicado, ¿no? Porque por eso no podemos negarle la educación a nadie. Porque yo puedo ser y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero estudiar ahí y de pronto no creo. No creo en Dios. No creo en Dios. Un ejemplo así pequeño. Mire, no creo en Dios, pero yo quiero y apuesto a este colegio. Porque considero que mi hija, científicamente, intelectualmente, va a salir adelante. Pero como hay una formación integral, Fausto, por eso no se forma solo la mente, formas el corazón de tus estudiantes. Y con el corazón, Fausto, se lo aseguro, se lo garantizo, lo siento, me corre por las venas, que cuando uno trabaja de corazón a corazón, la vida se hace más agradable con los estudiantes, pero se llega y los estudiantes, Fausto, capturan lo que tú eres, capturan tu forma de ser,
Y allí estás unido a una catequesis de manera científica y con el estilo efectivamente descriptivo de una clase como tal, pedagógicamente, didácticamente, las cosas tienen un entorno distinto, Fausto, de fe y de transformación. Bien, Nancy, hemos hablado bastante de lo que es la catequesis. Hablemos un poquito más de lo que es la evangelización. Y me gustaría citar brevísimamente lo que dice el Papa Francisco, y usted también lo decía, usted también lo tomaba el Papa Francisco, porque dice cosas muy buenas, muy profundas en cuanto a catequesis y evangelización. En cuanto a evangelización, él dice que alguien le preguntó, ya para evangelizar, ¿qué tengo que decir? Y el Papa le contestó, mejor, di tú qué es lo que tengo que hacer. Y cuando hagas, cuando vivas, entonces una vida de misericordia, de bondad, de servicio, de ayuda, puedes decir, yo vivo así porque creo en Jesucristo. ¿Es esta una verdadera forma de evangelizar, Nancy? Profundicemos más en esto de la evangelización, que ya no está limitada a un aula, sino a la vida diaria, ¿no es cierto? Hablemos sobre eso. Sí, efectivamente, Fausto, lo que usted menciona es contundente. Y mire, es el querigma de la Iglesia dirigido a los cristianos para hacer una opción consciente de Cristo. Esa es la evangelización. Por eso usted ya lo mencionaba. Vamos a correlacionar, ¿no? No es lo que tengo que decir, es lo que tengo que hacer. Esa opción de vida, porque, Fausto, es como que yo tengo el parámetro, ¿no? Y decimos, y vamos a sacar esto, tengo el objetivo, voy a sacar esto ya, pero esto está en este lugar, en tal lugar, a tal hora, y lo voy a sacar, supongamos, una conferencia, la tengo que sacar, tengo el objetivo. Pero yo, para sacar esa conferencia, tengo que saber primero a qué público voy. Segundo, el horario. Tercero, las edades, si va a estar solo los padres, si van a estar solo los adolescentes. Cuarto, hay un buen ambiente para trabajar, el color de las paredes, cómo puedo poner mis láminas para proyectar, qué tipo de canción de pronto pudiera colocar. Entonces, por eso dice que la evangelización es esta opción consciente por Cristo. Entonces, ¿y cómo, Nancy? Pero si no, hay mucha gente que no tiene esa conciencia de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Entonces, la evangelización, Fausto, se pierde, porque si yo no tengo la opción, si usted como mi amigo no me muestra que existe un Dios todopoderoso, Fausto, mira que existe el Papa Francisco y mira lo que nos muestra, lo que hace por nuestra iglesia. Ahora yo quiero aprender. Yo creo que a usted le ha pasado de pronto a nuestros radioyentes que alguien le dice, yo quisiera hacer un curso como de Biblia, quisiera aprender la Biblia, quisiera aprender más cosas para entender a Dios. Esa es una opción por Cristo. Ahí estamos evangelizando. ¿Por qué? Porque está la Biblia, están los documentos que ya me van abriendo la panorámica. Pero luego pues tengo esta formación ya más profunda, porque es ese profundizar la catequesis, ¿no? Este es entregar. La evangelización te entrega. Usted le entrega a sus hijos usted le entrega a sus hijos un kit de herramientas. Desde el inicio, ¿no? Desde la gestación. Entrega, ¿por qué? Porque generalmente se dice que hay que hacer una estimulación. La mamá le habla, el papá le habla y le saluda cuando llega el trabajo. Usted está entregando ya el kit, Fausto, ya allí ya lo está entregando. Pero luego que sale de la gestación, usted empieza la formación. Porque ya ahí ya es de acuerdo a los valores y las virtudes y desde pequeñito y el preescolar y el kinder y etcétera, etcétera, etcétera. Mire cómo se relaciona la familia. Entonces, la evangelización me entrega, pero la formación
me catequiza a mí y me hace tener esa opción evangelizadora por Cristo. Porque cuando yo busco, cuando yo encuentro algo que me anime y que veo que me transforma, yo quiero conocerlo más. Yo quiero saber más de él, quiero escuchar de él. Pero dígame, ¿y cómo es? ¿Y cómo le pasan a usted tantas cosas y sigue? Y le dicen a usted, ¿y cómo usted hace para, de pronto le ha de decir a algunos amigos, ¿y cómo haces para hablar en la radio? ¿Y cómo haces para leer tanto? ¿Y cómo haces para escribir tanto? ¿Y eso por qué? Porque empiezas a profundizar más. Pero ya hay una opción por Cristo. ¿Por qué? Porque ya hay una opción por Cristo, porque yo quiero sacar adelante, porque quiero mostrar ese Cristo. No demostrar quién es el más fuerte, Fausto, sino mostrar con una opción consciente de una evangelización que viene para mí a la pedagogía del encuentro. Qué bien. Nancy, diríamos entonces que evangelizar tiene que ver con provocar con entusiasmo la conversión a Jesús, provocarle, porque mi ejemplo le lleva, ¿qué tal si voy todos los días a la comunión? Pero mi vida es un desastre, no me comprometo, no sirvo, no ayudo, hago todo lo contrario que dice Jesús. No estoy provocando una conversión, a lo mejor estoy provocando un proselitismo de hacer a bastantes cristianos, católicos, pero no estoy provocando una conversión. Y este es un compromiso duro, Nancy. Es una responsabilidad muy difícil que a lo mejor no tomamos en cuenta, o ¿cómo es esto? Por favor. Sí, Fausto, realmente es un compromiso, pero ¿sabe qué? Es un compromiso, Fausto, acogedor. Cuando somos conscientes, se empieza a entender en un compromiso acogedor, pero que ese compromiso, Fausto, acogedor, me lleve a mí, con todo mi ser, a encontrarme con los demás y allí mostrar a ese Cristo vivo. No a un Cristo castigador, no a un Cristo de muertos, sino un Cristo vivo, que vive, que está allí, que es fehaciente, que quiere que seamos felices. ¿Por qué, Fausto? Porque cuando lo que nos dice la evangelización, guiar a los hombres hacia Dios. Entonces, cuando usted me lanza, por ejemplo, usted me lanza una capsulita en el WhatsApp. Esto está interesante, este artículo. De pronto, mire, Nancy, escucha esta canción que me la encontré no sé dónde. Usted ya me está llevando. Uy, pero qué bueno, qué interesante. Apenas tenga usted me envía. Y uno empieza. Dice, guías a los hombres hacia Dios, ¿ya? Y enseñas el mensaje de Cristo. Entonces usted empata y me dice, ¿usted qué cree? ¿Qué opina? Cuénteme, hagamos el foro. Usted dice, yo mire esto, lo otro en mi vida. ¿Por qué? Porque usted me está haciendo la evangelización, llevándome a Dios. Y cuando ya me atrapó a través de Dios, yo quiero más. Y ese es el valor fundamental agregado, Fausto, a nosotros con la complejidad que tiene para lograr que la gente quiera más de Dios, para lograr que la gente quiera amar a Dios con todo su ser. Y es allí donde nosotros podemos encontrarnos con Jesús, en una evangelización clara, contundente, como que me da los códigos. El colegio tiene códigos de convivencia, están los códigos, pero la catequesis vendría a ser todo lo que ya viene ahí adentro. Y es ahí cuando usted dice, mi hija sale directo a una universidad donde el bachillerato la va a ayudar y se va a saltar algunos créditos. Esa fue la pedagogía, esa fue la catequesis intelectual. O sea, haciendo ejemplos sencillos para nosotros poderlo entender. Pero lo real en este tema tan importante, tan delicado, tan minucioso,
porque dice, ¿será que nosotros no estamos llegando? Fausto, ¿por qué los chicos de la catequesis no regresan a las iglesias, a los grupos juveniles? ¿Por qué? La siguiente pregunta. Entonces, es allí nos queda el interrogante de que nosotros tenemos que buscar ese acompañamiento fundamental. Una vez que estamos ya introducidos en la evangelización, que estamos entendiendo muchas cosas, hay que buscar y continuar esa catequesis de acción, de la ciencia de la acción, para que pueda llegar al final del día y buscar también, Fausto, nuestra salvación. Porque con todo este trabajo uno va en busca de la salvación. Qué bien, Nancy. Y ese fue el motivo de la venida de Jesús, la salvación de todos nosotros. A modo de conclusión, porque se nos está terminando el tiempo, Nancy, podríamos decir que el mejor catequista es el que más se ha convertido a Dios, más se ha convertido a Jesús. ¿Ese sería el mejor catequista, el que da testimonio? Así es, Fausto, el que da testimonio, porque mire que la catequesis, como es la profundización del mensaje, es vivir en esa gracia de Dios, en esa búsqueda incesante de Dios, ¿no? Entonces, al vivir en la gracia, Fausto, usted por donde pasa, va dejando el olor, por donde pasa, ese olor a Cristo. Donde pasa, donde usted pone su pie, deja la huella de Cristo para continuar, para continuar. ¿Qué voy a decir? No nos preocupemos por decir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo agencio mi vida? ¿Cómo le digo al otro que lo amo? ¿Solo decirle la palabra cuenta? ¿O también mi mirada, mi escucha, mi abrazo, mi mano amiga? Tomarle de la mano fuerte y decir, estoy contigo, pase lo que pase. Hijo de mi corazón, el que más me cuesta. Nuestros radioyentes que nos están escuchando pueden estar pasando situaciones difíciles. Ahí está esa catequesis. Ahí está. Y buscar, están nuestros sacerdotes amados y queridos. Rezar mucho por ellos y buscarlos que siempre tienen una palabra de aliento para nosotros. Esos amigos buenos que pasan, que cuando uno dice quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, ahí me están evangelizando, Fausto, porque ese buen amigo siempre me va a llevar por un camino bueno y me va a llevar ¿a dónde? A buscar, a ver más, a saber más. Bien. Nancy, bueno, hemos tenido oportunidad en estos minutos de reflexionar, de aprender, de discernir, y esto para todos nosotros es necesario, y además creo que también queda la oportunidad de investigar, porque aquí no se va a decir todo, para transmitir estas cosas a los niños, a los estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros alumnos. Es preciso investigar un poco, leer un poco y también hacer lo que usted dijo al último, hacer un trabajo de conversión personal diaria con la palabra de Dios, con la oración. Nancy, gracias por esta oportunidad de reflexionar, de conversar de cosas que no son del día a día, que requieren un poco de esfuerzo. Gracias, Nancy. Estimados oyentes, gracias por su atención y nos estaremos escuchando el próximo sábado. Buenas tardes. Buenas tardes.